¿Quién iba a esperarse que Kuma, que en un principio lo presentaron como un villano, terminase siendo no solo un héroe, sino posiblemente la mejor persona que jamás vas a conocer en One Piece? Y es un tanto curioso que justamente Kuma y Doffy hayan compartido organización, porque son tan diferentes entre sí que me parece una genialidad por parte de Oda. Y mirad, fijaros en algo, uno era un noble que lo tenía todo y luego nada, y se convirtió en una de las personas más malvadas, y el otro no tenía nada y siguió sin tener nada, viviendo una de las peores vidas posibles y aún así mantenerse por el camino del bien. Este tipo de cosas son las que más me gusta de Oda, cuando te da a entender que cada individuo en el mundo tiene un porqué de su ser. Y como no, hoy toca la historia y evolución de Kuma, un personaje que ha hecho que cualquier fan de One Piece reconozca que se merece lo mejor. Yo os voy avisando que es una historia muy dura de ver y diría que es de las más tristes de toda la obra. Así que ponte cómodo, busca algo para comer o beber, o bueno, mejor busca algo con que secarte las lágrimas, que se viene algo muy triste. También suscríbete al canal si aún no lo estás y ojito que te estoy vigilando, así que suscríbete, que empezamos con la historia de Kuma, el héroe más amable de One Piece. Hace 47 años, en el South Blue, nace Bartholomew Kuma en la isla de Sorbet, hijo de una madre humana y hombre de la raza bucanir. Desde el principio su linaje fue visto como un problema, algo que su padre Clap notó cuando llevaron a Kuma al médico al nacer, y aunque el doctor intentó tranquilizarlo asegurándole que la información nunca se filtraría, aún así el gobierno mundial estaba al tanto de todos los nacimientos importantes, por lo que no tardaron en encontrarlos, así que el gobierno capturó a Clap y a su familia, y él suplicó por la libertad de su esposa e hijo, pero fue inútil. Después de ello, Kuma creció en el ambiente más cruel posible, siendo esclavo de los nobles mundiales. Desde pequeño fue maltratado, pero se le educó para respetar a sus opresores. A pesar de todo, Kuma tenía una fortaleza física impresionante gracias a su linaje, lo que le hacía destacar en las tareas que le imponían. De todos modos, su niñez fue una pesadilla, pero él era feliz. A pesar de todo, seguía siendo feliz porque estaba con su familia y eso es lo único que le importaba. No obstante, pronto otra tragedia le golpeó de nuevo, cuando su padre le dio una noticia que cambiaría su vida para siempre. Su madre había muerto. La desesperación invadió a Kuma al punto de preferir la muerte a seguir viviendo en esas condiciones, algo que un niño nunca debería de decir, pero como comprenderéis, él sí los tenía. Igual el dolor no terminó allí. Un día su padre Clap le contó sobre una leyenda, la del dios del sol Nika, un hombre que liberaría a los esclavos y los haría viajar por los mares en libertad. Pero ese sueño no duraría mucho, ya que el destino fue cruel con Kuma nuevamente. Mientras Clap le mostraba a su hijo cómo bailaba Nika para hacer reír a la gente, un noble molesto por el ruido irrumpió en la habitación y sin piedad disparó a Clap, asesinándolo frente a los ojos del pequeño Kuma, manchando la pobre cara de Kuma de la sangre de su padre. Ahora, con ambos padres muertos, Kuma no se dejó llevar por sus emociones y decidió finalmente intentar escapar de la crueldad de los Tenryubitos en busca de ese dios del sol para que le ayude a él y a toda la gente que está sufriendo en ese lugar. Avanzamos 38 años del año actual de One Piece, en la isla de God Valley. Aquí Kuma aprovechó un descuido de los nobles para huir, pero fue capturado por otros esclavos que lo golpearon, asustados de que sus propios castigos empeoraran si alguien escapaba. Tengo que decir que he omitido totalmente el inicio del incidente de God Valley, ya que no tiene nada que ver con Kuma, aunque luego participa en cierta forma, que eso obviamente no lo voy a omitir. Así que continuemos. Justo en ese momento, Kuma, que estaba en el suelo destrozado, le llegó una voz que le dio esperanza. Ese era el Goat Ivankov, también conocido como Ivankov, quien en el futuro sería la reina de Kamabaka y una revolucionaria, y junto a Ivankov estaba Ginny, una niña con un gran apetito y que también era esclava. Ivankov y Ginny no se habían rendido, a pesar de los latigazos, aún mantenían su voluntad de luchar. Ivankov le explicó a Kuma que su linaje tenía conexiones con los gigantes y que debía tener la determinación para seguir adelante, ya que no puede permitir dejar que su ser sea domada por los asquerosos nobles. Ahora bien, mientras esto ocurría, la cacería de nativos en God Valley continuaba. Dije que no iba a profundizar en esto, pero necesito explicaros el contexto aún así. Los nobles clasificaron a los habitantes en, entre comillas, conejos y conejos raros, a quienes planeaban exterminar en 3 semanas. Cada tipo de conejo daba puntos para este juego. Sin embargo, la intervención de Ginny provocó que los marines y los piratas llegaran a la isla, es decir, liqueó todo lo que sucedía en God Valley, más aún al saber que robaron el tesoro de Hachinosu y Rocks que
quería recuperarlo. De todos modos, el personaje clave en esta historia es Big Mom, quien sería crucial en los eventos que seguirían. Durante la confusión, Ivankov y Kuma buscaron la fruta Nikyu Nikyu no Mi, que permitiría escapar de la isla volando. Kuma se ofreció como señuelo para distraer a los marines, permitiendo a Ivankov tomar la fruta. Así que al final consiguieron dos frutas, la que querían, que era la Nikyu Nikyu no Mi, y otra que todos conocéis, la Uo Uo no Mi modelo Seiryu, la fruta de Kaido, vaya. Pero Big Mom llegó de repente y se la quitó Ivankov, porque estaba a punto de comérsela. ¿Os imagináis a Ivankov con la fruta de Kaido? De hecho, Oda hizo un dibujo de cómo sería si llegase a pasar. Os lo dejo por aquí en pantalla. Volviendo a la historia, Kuma, al ver que Ivankov no pudo comerse la fruta, se comió la Nikyu Nikyu no Mi rápidamente, pero antes de que pudiera hacer algo más, Saturn apareció con palabras frías y le recordó a Kuma que como Buccaneer, su destino siempre fue ser esclavo. Pero Kuma ya no era el mismo niño inocente, ahora se veía a sí mismo como un libertador, dispuesto a luchar por su libertad y la de otros, siendo como Nika. En esta parte no se nos cuenta mucho lo que pasó, pero sí sabemos que el caos continuó con el tema de los piratas de Roger, Rox y los marines de Garp, sin contar también a los Caballeros de Dios y el Gorosei. De todos modos, Kuma logró escapar y salvar a más de 500 personas con su nuevo poder, aunque lamentaba no haber podido hacer más. Tras el escape de God Valley, Kuma, Ivankov y Ginny regresaron a Sorbet. Las noticias decían que Garp salvó el lugar y se convirtió en el héroe. Vemos a Kuma rezar y pedir perdón por no salvar a más personas. Ivankov se enfada con él y le dice que se calme, que ya ha salvado a muchísima gente a pesar de todo, e incluso Ginny le dice lo mismo con una cara de felicidad. Además, Ivankov añade que las manos que tiene ahora Kuma, que como sabéis son unas manos con almohadillas, ahora son como las manos de la liberación. Kuma se emociona al escuchar eso y se queda mirando sus manos. A partir de aquí, Ivankov dice que se va, que quiere buscar la libertad en el mar. Kuma y Ginny le agradecen por todo, que por cierto, si queréis la historia de Ivankov me lo podéis decir por los comentarios. Entonces, ahora Kuma y Ginny comenzaron a vivir juntos, cortando leña para venderla y ganarse la vida de manera honesta. A pesar de ello, los niños insultaban a Kuma, que lo llamaban un monstruo por su tamaño. Ginny siempre lo defendía, y por primera vez en mucho tiempo, Kuma y Ginny experimentaron la libertad. Ginny era muy feliz con Kuma y este último le daba de comer de lo suyo al ver lo glotona que era Ginny. Además, ella le preguntó a qué edad fue esclavizado y Kuma dice que 4 años. Ginny grita emocionada que ella también, y Kuma le dice que eso no es algo que debería de decir con emoción. Ginny se queda callada por un momento y dice que su estómago está lleno, y Kuma le dice que si hay algún problema. Ginny llora y Kuma también llora diciéndole que no llore más, y Ginny termina diciendo que ahora ella es muy feliz. Este momento, en mi opinión, fue muy emotivo y triste a la vez. Estos dos niños han conocido el infierno del mundo con tan solo 4 años, y ahora, como dijo Ginny, finalmente son felices. Y bien, pasaron los años y Kuma se convirtió en un pastor en la región del sur del reino de Sorbet, y usaba su fruta Nikyu para curar las dolencias de los ancianos, básicamente lo que le hizo a Zoro, que absorbió el daño de Luffy, y por hacer esta acción se ganó el apodo de Manos Milagrosas. Sin embargo, este don tenía un precio que todos conocéis. Kuma absorbía todo el daño de las personas, y aunque su resistencia física le permitía recuperarse, el sufrimiento emocional era insoportable, especialmente para Ginny, que lo veía sufrir en silencio. 8 años después, el reino de Sorbet vivió un cambio de dinastía con la llegada del tirano rey Bekori, que dividió el reino en dos, provocando caos y pobreza en el sur. Kuma y Ginny siguieron ayudando a su gente hasta que un día Ginny le propuso matrimonio a Kuma, pero este, temeroso de repetir el destino de su padre, rechazó la propuesta, aunque él le hubiese encantado estar con ella, ya que era el amor de su vida y para Ginny también Kuma era el amor de su vida. Pero como dije, Kuma no quería arriesgarse en que Ginny cargase con el destino de estar con un Buccaneer por si llegase a suceder lo de su padre. Pasado un tiempo, las noticias de un ejército de liberación llegaron a sus oídos. Era comandado por una persona llamada Dragon, un hombre al que Kuma admiraba profundamente. Kuma soñaba con unirse a él y salvar a personas, y ese sueño estaba a punto de cumplirse de la manera menos esperada. El ejército del norte atacó el sur, esclavizando a los ciudadanos. Kuma luchó valientemente pero fue derrotado y encarcelado junto a Ginny, y para su sorpresa fueron rescatados por el ejército de Dragon e Ivankov, quienes abolieron la tiranía de Bekori y trajeron paz al reino de Sorbet. Desde ese día, Kuma y Ginny se unieron al ejército revolucionario, convirtiéndose en capitanes y luchando por la libertad de otros, tal cual como Nika lo habría querido. Después de unirse al ejército revolucionario, Kuma comenzó a realizar misiones a lo largo del mundo, pero siempre volvía a su hogar en el reino de Sorbet. Todo
parecía marchar bien, y tras mucho tiempo separados, Kuma echaba de menos a su querida amiga, que en verdad podríamos decir que eran pareja sin serlo, y es que esperaba reencontrarse con Ginny nuevamente. Sin embargo, una tragedia lo golpeó de nuevo. En un ataque inesperado, Ginny fue secuestrada. Pasaron 2 años desde aquel secuestro, durante los cuales fue vendida a un tenrubito para convertirla en su esposa. A pesar del dolor que lo consumía, Kuma siguió luchando con el ejército revolucionario, utilizando su poder de la Nikyu Nikyu no Mi para ayudar en las batallas y liberar pueblos oprimidos. Aunque era imparable en combate, siendo superpoderoso, que por cierto el nivel de Kuma es el que conocemos actualmente en este momento, su corazón parecía estar perdido y sin rumbo, ya que sin Ginny su alma estaba vacía, pero el destino le tenía preparada otra sorpresa que podríamos decir que también era otra tragedia. Al terminar una guerra en cierta nación, Ivankov y Dragon recibieron una llamada por Dendemushi, y era Ginny, quien ahora estaba libre de los dragones celestiales y estaba en el reino Sorbet, pero les comunicó una terrible noticia: estaba enferma y al borde de la muerte. Kuma al escuchar esto quiso ir a salvarla teletransportándose con su poder para llegar rápidamente a ella, pero Ginny seguía hablando y le pidió a Dragon que cuidara de Kuma en su ausencia, pero es que encima con su último aliento añadió una frase que Kuma no llegó a escuchar nunca, ya que ya se había ido a buscarla, y es básicamente que le amaba muchísimo y siempre lo hará y nunca dejará de hacerlo. Kuma, al llegar a la iglesia, se encontró con una escena desgarradora. El cuerpo inerte de Ginny, cubierto de escamas azules, yacía en el suelo junto a una pequeña bebé. Los ancianos del lugar le explicaron que bajo la luz del sol, el cuerpo de Ginny había comenzado a llenarse de esas extrañas escamas. Y aquí tenemos que parar un momento para explicaros contexto, ya que estoy seguro de que no todos los que vean este vídeo habrán visto el manga. De hecho, el manga lo dejó caer sutilmente por culpa de estar en una revista que no permite ciertas escenas. Y es que sí, Ginny fue obligada a casarse con un tenrubito y como ella amaba a Kuma se estuvo negando a estar con ese noble, pero una cosa llevó a la otra y bueno, ya sabéis, producto a eso nació el bebé que llevaba Ginny. Y bueno, no lo puedo decir explícitamente la palabra porque la plataforma me desmonetiza el vídeo, pero pensad un poco mal lo que suelen hacer la gente como los asquerosos tenrubitos, y es que encima asimismo experimentaron con ella y el bebé que luego sabréis quién es. Por eso la enfermedad y por eso también pudo escapar, ya que no les interesaba una persona enferma que podría contagiar a otros. Y aquí dejo de explicaros más contexto por si acaso, quien lo haya entendido bien, quien no pues entonces eres demasiado joven y es mejor que no lo hayas entendido por ahora. Continuando con la historia de Kuma, devastado por la pérdida de Ginny, ahora debía de cuidar a la bebé que Ginny había dejado atrás. Kuma seguía llorando y delante de la capilla pronunció unas palabras que a mí personalmente me dolió mucho. Mientras el bebé lloraba dijo Kuma: ahora puedes descansar en paz, Ginny, te juro que yo mismo voy a criar de la mejor manera posible este bebé. Y eso pasó porque Kuma, a pesar de todo, ahora tiene otra razón para vivir, y es por la niña que terminó llamándole Bonnie, y mientras lo criaba notó que la niña tenía un gran apetito, algo que había heredado de su madre, que también era muy glotona. Además, todos los del pueblo que ayudó a Kuma le ayudaron a criar también a Bonnie cuando Kuma tenía que irse por el trabajo de ser revolucionario, dándole vestidos, comida, etcétera, etcétera. Kuma cada vez al volver también estaba feliz en criarla, ya que se bañaban juntos, jugaban y le contaba historias. De hecho, la transición de paneles mientras cuidaba a Bonnie y estaba con sus deberes de revolucionario, hay momentos que algunos ya conocemos, como por ejemplo Kuma entrenando a Sabo, ya que en ese punto de la historia estaba ya con ellos. Eso sí, al cuidar de Bonnie, Kuma comenzó a notar otra peculiaridad de la niña, una joya azul en su mejilla izquierda, una marca de la enfermedad del zafiro azul, la misma que había afectado a Ginny. Preocupado, Kuma llevó a Bonnie al médico, quien le informó que la enfermedad no le permitiría vivir más allá de los 10 años. Los niños se burlaban de Bonnie por tener eso en la mejilla, y ella les pegaba. Parecía fuerte a esa edad, y no dejaba que nadie se metiese con ella. Aún así, Bonnie se sentía mal por tener eso, ya que no quería que se burlasen de ella. Kuma le dijo que se ve preciosa con ella porque parece una joya. De hecho, de aquí viene su nombre de Jewelry Bonnie. De todos modos, Kuma le dijo que si pudiese viajar a algún lado, ¿dónde sería? Esto es un paralelismo a lo que les dijo los Mugiwaras en Sabaody, no sé si os acordáis. El caso es que Bonnie le dijo que si escuchó alguna vez sobre las Islas del Cielo, y Kuma se hizo el tonto y dijo: ¿en serio existe algo así? Bonnie le dice que sí, que lo leyó de este libro, y Kuma dice: oh vaya, entonces si están cerca del sol puede que allí estén
Nika, y empieza a hacer el baile de Nika y Bonnie se ríe y le dice que ama a ese ser y Kuma dice que claro que sí, porque Nika trae felicidad y esperanza, por lo que Bonnie se pone a bailar con él el baile de Nika y siguen hablando de posibles viajes como la isla Gyojin o tener aventuras por el mundo. Después de eso, Kuma volvió a hablar con un médico para preguntar la situación de Bonnie, y este otro médico le dice nuevamente que no llegará a tener más de 10 años con esta enfermedad, y Kuma se puso muy triste por la situación. Sin embargo, Bonnie escuchó a medias y le dijo: ¿en serio que cuando cumpla 10 años todo esto terminará? Y se puso muy feliz. Kuma, al no saber qué decirle, le dio la razón y le dijo que sí, que a los 10 años se curará. Obviamente es mentira, ya que se arrepintió de mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Pasado un pequeño tiempo, mientras Kuma intentaba sobrellevar la enfermedad de Bonnie, el reino de Sorbet se enfrentaba a una nueva crisis. El rey Bekori había regresado, con planes de arrasar la región de Sur, como el reino de Goa hizo con la Grey Terminal. Las casas de los ciudadanos ardían en llamas cuando protestaron, y muchos fueron asesinados bajo las órdenes del rey. Kuma, cansado de tanta injusticia, se enfrentó a Bekori. En una furia desbordante destruyó el palacio real, derrocando al rey tirano, y el pueblo lo proclamó como el nuevo rey del reino de Sorbet, a pesar de que Kuma nunca deseó tal poder. Aún así, continuó viviendo humildemente en la iglesia junto a Bonnie. El Gorosei pronto se enteró de estos eventos, y en especial Saturn, que comenzó a preguntarse quién era ese hombre que había destronado a Bekori. Este acontecimiento quedó registrado en la historia como la revolución de un solo hombre. Pasaron poquísimos años después y Bonnie, por alguna razón, ahora es una joven adulta y se parecía cada vez más a Ginny, pero había un secreto detrás de este repentino crecimiento. Bonnie había comido la fruta Toshitoshi no Mi, que le permitía alterar su edad. No sabemos cuándo ni por qué. Aún así hay un secreto en esto que no lo cuentan en la historia de Kuma, pero os lo digo. Básicamente, al experimentar con su madre, esta habilidad de alguna forma se trasladó en Bonnie, ya que el experimento era comerse una Kuma no Mi en forma de papilla. Es algo extraño y no sabemos nada más sobre este suceso. En todo caso, continuemos con la historia. Mientras Kuma intentaba procesar la situación, el rey anterior llamado Bulldog y su madre la reina viuda Connie llegaron para advertirles que Bekori seguía vivo y estaba propagando mentiras sobre Kuma, acusándole de ser un tirano que había usurpado el poder. De hecho, de aquí viene el título de Kuma el tirano, por lo que Kuma ideó un plan. Decidió convertirse en pirata para poder atacar a Bekori sin comprometer el reino de Sorbet. El rey Bulldog retomó el trono mientras Kuma se embarcaba en una misión para hundir los barcos de Bekori y zarpar al mar. A partir de aquí su vida como pirata comenzó, y pronto su cara apareció en los carteles de los Wanteds con una gran recompensa. Mientras tanto, Bonnie fue escondida para su protección, bajo el cuidado de la reina viuda Connie. Kuma continuó navegando luchando contra piratas y enviando cartas a Bonnie, aunque sabía que a su hija solo le quedaban 5 años de vida debido a la enfermedad. Aquí es cuando Kuma va a todos los lugares del mundo donde fueron enviados los Mugiwara, por ejemplo a la isla donde estaba Chopper, a la isla donde estaba Usopp, a la de Mihawk, etcétera, etcétera. Fue interesante ver todo esto en el manga. Sin embargo, en uno de sus viajes, Kuma se reencontró con Dragon y el ejército revolucionario, y descubrió que Ivankov e Inazuma habían sido capturados en Impel Down, y que jóvenes como Sabo y Koala se habían convertido en poderosos revolucionarios. Dragon le recomendó a Vegapunk, un científico brillante que podría curar la enfermedad de Bonnie, así que eso hizo y llevó a su hija a Egghead para reunirse con Vegapunk, quien le ofreció una solución. Si Kuma le permitía tomar muestras de su sangre de Buccaneer para crear soldados clonados, Vegapunk curaría a Bonnie, pero Saturn, que estaba escuchando, tenía otros planes, y al enterarse del trato entre Kuma y Vegapunk le impuso a Kuma 3 condiciones. Primero, debía de convertirse en uno de los Ichibukais para mejorar la imagen del gobierno mundial. Segundo, su cuerpo recibiría modificaciones que lo harían aún más poderoso. Y por último, tercero, se transformaría en una máquina sin voluntad propia, bajo el control total del gobierno mundial. Obviamente Kuma aceptó todo esto a cambio de salvar la vida de Bonnie. Tras 6 meses de tratamiento, Bonnie finalmente fue curada y fue devuelta al reino de Sorbet, al cuidado de la reina viuda Connie. Kuma pasó su último tiempo con Bonnie en Egghead antes de someterse a las transformaciones. Aunque él sabía que nunca más volvería a verla, se consolaba escribiéndole sobre sus viajes por el mundo. Kuma volvió a navegar como Shichibukai cumpliendo con sus misiones para el gobierno, pero siempre ayudando en secreto al ejército revolucionario. Por otra parte, Bonnie estaba cansada de esperar las cartas que en realidad nunca le llegaban porque una mujer del Cyberpol no se lo daba, así que decidió salir al mar junto a sus amigos en busca de su padre. Así que Bonnie también se convirtió en pirata y comenzó a seguirle el rastro a Kuma, que por cierto, ya que estoy, os aviso que sí, voy a traer la historia de Bonnie. El caso es que cuando ya se fue para el mar, Kuma ya había perdido toda la voluntad por órdenes de Saturn. Finalmente Kuma, después de separar a los Mugiwaras, regresó a Egghead donde estaba Vegapunk y le pidió su último favor antes de borrar completamente su mente: proteger el barco de los Mugiwara hasta que volvieran a Sabaody. De hecho, no sé si os
acordáis de que Kuma, cuando envió a Luffy a Amazon Lily, le dijo hasta nunca. Es por esta razón que se lo dijo, porque a partir de aquí iba a morir. Así que con sus últimos momentos de consciencia, Kuma agradeció a Vegapunk por salvar a su hija y le pidió que le deseara a Bonnie un feliz 10º cumpleaños. Vegapunk, conmovido, comprendió que realmente Bartholomew Kuma no era solo un guerrero que amaba a su hija, sino un verdadero héroe para todo el mundo. Y con esto terminamos aquí con la historia y evolución de Kuma. Tengo que deciros unas cuantas cosas. La primera es que he tenido que omitir y resumir muy brevemente algunas situaciones, como por ejemplo diálogos entre Kuma y Ginny o de Bonnie y Kuma. No es que sean súper importantes, pero son interacciones, por así decirlo, bonitas. Además, como voy a traer la historia de Bonnie, no me quise repetir, así podéis ver ese vídeo en cuanto esté disponible en el canal. Lo segundo que quiero decir es que estoy 100% seguro que cuando salga este flashback en el anime, con la música de fondo y los actores de voz, os va a parecer todo aún más triste, porque como podéis comprobar, la vida de Kuma hasta el día de hoy no ha vuelto a ser la misma persona. De hecho, no tiene apenas consciencia, parece que sí cuando está con Bonnie, pero no habla ni dice nada, es decir, está como en un estado vegetal, por lo que evidentemente hay más historia con él, aparte de lo que os he contado, ya que también aparece en Egghead para salvar a su hija. Así que bueno, mejor esperemos a ver cómo termina toda su historia y de ese modo os podré traer un vídeo más completo en el futuro, actualizando todo lo importante. Y lo dicho, espero que os haya gustado, porque si es así, un like y un sub se agradece un montón y lo sabéis, y poco más de mi parte. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!